La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga y creadora de este proyecto, pero eso ya lo saben. El día de hoy tengo a una invitada que hace mucho que queríamos hacer este episodio. ¡Ay, sí! Por fin se hizo. Tengo conmigo a Jess Cortés. Hola Jess, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por tu tiempo, Jess. Bueno, quisiera que tú te presentaras un poco, que tú añadieras cómo te podría conocer la audiencia, quienes nos están escuchando, para que sepan quién está hablando. Qué difícil pregunta, pero lo intentaré. Pues bueno, como ya dijiste, mi nombre es Yesenia, prefiero que me digan Jess. Creo que si tuviera que describir un poquito de mí para que me conocieran, diría que soy una persona interesada en crear lazos, en crear comunidad, en crear vínculos auténticos y pues también soy una persona extremadamente curiosa, que le gusta aprender, saber, averiguar cosas. Bueno, Jess estudió filosofía y también es una persona muy activa justo en diferentes cosas, que de hecho pues de eso queremos hablar el día de hoy. Yo le propuse a Jess el tema de filosofía y activismo porque me parece que, lo iremos desenvolviendo a lo largo de la conversación, pero conozco a personas muy cercanas, son de mis mejores amigos, mi mamá estudiaron filosofía y sé que es una carrera que no es fácil de sostener, y no hablo materialmente, sino emocionalmente. Sí. Puede ser muy ruda, y creo que tú encontraste en el activismo una forma de darle sentido a ese... Es populación, no sé, pero de eso quisiera que habláramos el día de hoy. Sí, la verdad es que yo estudié filosofía un poquito por accidente, porque mi aspiración cuando yo era adolescente, me di cuenta como a los 15 años de que lo que estaba haciendo en ese momento no me gustaba, no me llenaba, porque estaba en la prepa, estaba en un bachillerato técnico y estaba en la carrera técnica de turismo. Yo tenía otra concepción de lo que era el turismo, entonces también ya estando ahí fue como de, esto no es lo que esperaba, no es lo que me imaginaba. Y siempre me gustó mucho leer, como les decía, soy una persona súper curiosa, me encanta saber cosas, siempre me estoy preguntando cosas. Yo era esa niña de, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar también? ¿Por qué esto? Porque todo el tiempo me estaba preguntando los porqués. Entonces, siempre me gustó leer. Cuando yo aprendí a leer, para mí fue una experiencia así mágica, ¿no? Saber que había un mundo que podía explorar, nada más por haber aprendido a leer. Entonces, mi aspiración empezó a ser, pues yo quiero ser escritora. Yo quiero crear también estos mundos a los que estoy teniendo acceso. Y en ese momento, pues en mi cabeza, como yo no sabía realmente y que también estamos hablando de los 2000 tempranos, bueno, cerca ya del 2010, por ahí así, mitades, pues no había muchas carreras aquí en Vallarta. Y yo creía que filosofía y letras eran lo mismo. Entonces, por eso digo que estudié filosofía un poquito por accidente, porque yo dije, yo quiero estudiar filosofía y letras. Yo tuve que irme a Michoacán a estudiar porque pues, no estaba esa carrera aquí, y me ayudaron a hacer los trámites y me dicen, están separadas, filosofía o letras, ¿qué decides? Y yo de, ¡ay! Y la verdad, por mera intuición, algo dentro de mí me dijo, elige filosofía. Wow. Y así lo hice. ¡Qué bonito! Sí. El mejor indicador, ¿no? En esas decisiones grandes, tu intuición, lo que te dicen tus tripitas. Completamente. Sí, fue muy curioso, la verdad. Ahora lo pienso en retrospectiva y digo, yo soy también alguien muy racional. Ahora ya estoy tratando de balancearlo, digamos. Pero cuando pienso en retrospectiva sí digo, no tenía yo una razón para esa decisión. Pero... Mira, qué interesante. Ajá, sí. Ajá.
Bueno, y ya que entraste a la carrera de filosofía, ¿qué te encontraste? Pues yo creo que realmente no sabía qué esperar. Como que yo llegué un poquito sin expectativa, lo único que sabía era que era una carrera en la que iba a poder pensar cosas, que era algo que siempre me gustó. Pero de mis primeras experiencias, la verdad, no fueron tan positivas en el sentido de que pues, yo venía de un bachillerato técnico, como ya decía, ¿no? Yo lo que sabía de filosofía, lo que sabía de literatura, de historia, de todas estas cuestiones, era un poquito por lo que pude aprender de manera general en primaria, secundaria, que pues nos hablan de, por ejemplo, Descartes, ¿no? O nos hablan un poquito de la filosofía de la Ilustración, o un poquitito de los griegos. Y por mi cuenta, yo había llegado, no me acuerdo cómo, eso sí, la neta, sé que fue en internet, llegué al existencialismo, que ese pues fue uno de mis grandes temas y yo creo que sigue siendo uno de mis grandes temas en general, ¿no? Como en mis procesos personales. Entonces no fue tan positivo porque yo me encontré con mucha gente que ya sabía muchas cosas y yo me empecé a sentir incompetente, me empecé a sentir inadecuada. Yo dije, no, es que tal vez debería regresarme, tal vez no debería estudiar esto. Me empecé a cuestionar mucho mi decisión porque no me sentía capaz. Porque también, la verdad, y lo voy a decir y no me importa, las carreras de humanidades, así como las de artes, las de ciencias sociales, yo me imagino que todas, pero siento yo que hay algo en particular en estas vertientes de estudios. Hay mucha gente muy arrogante, con una arrogancia intelectual exacerbada. Definitivamente. Sí, no, entonces me empecé a enfrentar a eso desde que yo entré. Y también viniendo del contexto de Vallarta, me voy a Michoacán, en medio de la guerra contra el narco, etc. O sea, fue un cambio muy drástico para mí. Separarme de mi familia, estar en una ciudad que era, pues, fueron muchas cosas, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces sí, me empecé a sentir como que tal vez no era para mí, pero era justo porque me estaba dejando llevar por esta idea de estas personas tienen un conocimiento que yo no, y tal vez, pues tal vez no, o sea, tal vez debería estudiar otra cosa. Y sobre todo me lo cuestioné porque en su momento mi mamá no estuvo tan de acuerdo, más que con la carrera, con el hecho de que yo me fuera de Vallarta. Y ella me decía, quédate aquí y estudia alguna otra cosa, etc. Y yo me acuerdo claramente que le dije, prefiero ser pobre pero dedicarme a algo que me gusta que vivir entre dinero y ser infeliz. Claro que fue un comentario un poquito ingenuo porque yo todavía no sabía lo que era ganarse el dinero. Sigo pensando un poco que vale más la pena dedicarte a algo que te guste y buscar las maneras de sí hacerlo sustentable que, pues claro, ¿no? Dedicarte a algo que te haga muy, muy, muy infeliz, porque a mí el turismo, esa experiencia de ser la prepa técnica sí me hizo muy infeliz, la verdad, no me gustó para nada. Pero yo me empecé a cuestionar eso, dije, tal vez debería regresarme, dedicarme a eso, estudiar, no sé, regresar, sí, algo que no me gustaba a mí, y no lo digo como por demeritar esas carreras, sino que no es algo que a mí me haga feliz, ¿no? Pero yo dije, pues, soy buena con los números, podría hacer algo así, me lo empecé a cuestionar, entonces, eso fue al inicio. Eventualmente, gracias a que tuve una amistad con una persona extremadamente arrogante, una amistad que duró muy poco, duró como 6 meses, porque justo empecé a ver que era alguien que humillaba un poco a los demás por medio de su conocimiento para sentirse mejor consigo mismo. Eso a mí me hizo cuestionarme mi noción de inteligencia. Y yo dije, creo que no tiene tanto que ver con la capacidad de retener información y repetirla, porque hubo una discusión en particular en la que alguien le preguntó, ¿pero tú qué piensas? Y dijo, pues es que yo pienso que como diría Levinas, No, pero ¿tú qué piensas? Bueno, es que estoy de acuerdo con fulano de tal. No, pero tú. Hasta que lo arrinconaron, ¿no? Y básicamente nos dimos cuenta de que no era capaz de producir un pensamiento propio. Y ahí, para mí fue como de, ya me cayó el 20. Puede que yo no sepa muchas cosas, y no lo digo tampoco por demeritar la habilidad de retener información, porque claro que es un talento. Puede que yo no sepa muchas cosas, pero por lo menos puedo producir mi propio pensamiento. Y ahí fue cuando
me relajé un poquito. Ah, qué padre. Sí. En descubrir esa, pues sí, habilidad o lo que sea, cualidad del criterio, ¿no? Sí. Finalmente. Súper importante para cualquier carrera, pero creo que especialmente para este tipo de disciplinas que son muy reflexivas y de estudiar muchas teorías y siglos de teorías, Sí. es muy importante, ¿no? ¿Cuántos doctores no conocemos que siguen estudiando? Yo siempre lo digo así, ¿no? El párrafo X Sí. de tal obra, sí. Que aparte una obra que, digo, es importante conocer la historia, eso siempre, pero a veces sí digo, gastamos demasiado tiempo en estudiar problemas que ya no aplican a nuestro contexto, que ya pasaron o que ya se presentan de una manera diferente. Entonces, ¿qué tan actual realmente es ese pensamiento? Claro, y que esta capacidad de criterio o de elaborar un pensamiento propio es muy importante para elaborar preguntas, ¿no? Justo. Que es una fuente de la filosofía. Total. Bueno, así lo superaste como este síndrome de la impostora. Un poquito, digamos. fue el primer paso. Y también quiero preguntarte, que sé que es algo muy personal, pero los estudiantes de filosofía tienden a tener índices de depresión más prevalentes que los de otras carreras. Y se relaciona con los contenidos, o sea, también como con lo despreciada y infravalorada que está esta saber, ¿no? Es esta disciplina. Pero también mucho pues por los contenidos, ¿no? Porque sí, no es como que vivamos en un mundo re bonito. Entonces, sí. ¿Tú viste eso, atravesaste eso? Sí, la verdad es que creo que en general siempre he sido como muy abierta respecto a mis temas de salud mental, porque la verdad ha sido una batalla a lo largo de mi vida, y ahora lo puedo decir gracias a mis procesos terapéuticos. Puedo rastrear que de verdad desde muy joven, de alguna manera, digamos que yo ya traía algún tema. Entonces llego a esta carrera y no llego nada más a enfrentarme justo a todos estos cuestionamientos, sino que además decido irme a la capital de Michoacán, a la mitad del sexenio de la guerra contra el narco, cuando las cosas estaban bien calientes. Y que además, súmale que por ahí también fue el surgimiento de las autodefensas, fue el conflicto de Cherán, hubo muchísimas cuestiones también de violencia de género en el estado. Entonces digamos que era un contexto extremadamente pesado, y más para mí viniendo de Vallarta, que es un lugar en el que no suceden tanto este tipo de conflictos, o si suceden no lo sabemos, porque sabemos que hay intereses de por medio que pues tratan de que estas cosas no sean tan sonadas. Entonces adaptarme a todo eso mientras estoy además en una carrera que me... Literalmente lo que yo sí digo y que sí agradezco un montón, a pesar de que fue un proceso muy complejo, es que a mí haber estudiado la carrera de filosofía, y sí lo voy a decir particularmente en esa universidad, me enseñó a pensar, a cuestionar y a aprender a argumentar lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, el estar aprendiendo a cuestionar, el estar aprendiendo a hacer una crítica y ver desde esa perspectiva mi entorno, y a dudar, porque también te enseña muchísimo a dudar. Claro que lo primero que hice fue dudar de mí misma, porque pues sí, ¿no? Fue muy fuerte, porque creo que me enfrenté yo personalmente, y también hablo por muchas de las personas que compartieron salón conmigo, a gente de mi generación. Creo que muchas personas atravesamos por crisis de creencias, de que yo creía esto y pum, se me cayó. Yo tenía como esta visión del mundo y tras se me cayó, porque aprendí esto aquí, aprendí esto acá, o leí a tal autor y me hizo verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces sí es algo que yo experimenté, porque mi facultad en particular, digo, yo no he estudiado filosofía en otras facultades, pero conozco, gracias a la carrera y a congresos y etcétera, gente de otros estados, gente de otras ciudades, cuyas facultades tienen otras líneas. Normalmente en México el estudio de la filosofía es muy lógico-analítico, y hay muy poquitas facultades
que se dedican a lo cultural y la hermenéutica. La hermenéutica, para quien esté escuchando y que tal vez no sepa qué onda con ese término, es el estudio, digamos, de la interpretación. Entonces, ¿qué pasa cuando estudias las cosas desde un punto de vista de la interpretación? Que empiezas a cuestionar las nociones de verdad, porque si la interpretación existe, no puedes hablar de una sola noción de verdad universal. Entonces, mi facultad era particularmente cultural hermenéutica. Entonces, varios profesores estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo a nivel político en el Estado y nos empezaron también a enseñar desde ahí. Y que además también estudié filosofía política, muchísimas cosas, ¿no? Varios de mis profesores estaban involucrados en el activismo. Yo recuerdo haber ido a marchas con mis maestros, wow, etcétera. Maestros comprometidos, ajá. Entonces, no solo yo, por lo menos mi roomie, que si escucha estos saludos, ella también atravesó por procesos bien complejos a nivel emocional, también tuvo sus luchas internas y sé que mucha gente de mi salón lo atravesó porque realmente vivíamos en un momento de contexto político que pues todo se estaba desmoronando. Y a eso súmale justo, ¿no? Cuestiones existenciales, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Realmente la sociedad funciona? ¿Qué onda con los manejos políticos de todo esto? Estar viendo eso, sí, creo que filosofía sí es una carrera fuerte en ese aspecto y he escuchado muchísimas veces a la gente decir, no, es que acaba de entrar a filosofía, anda bien conflictuada, está, pero mira, en crisis. Y creo que es muy normal porque filosofía te hace cuestionarte todo lo que crees y en mi contexto personal pues súmale todo lo que ya te digo, ¿no? Del entorno. Realmente fue muy difícil, yo sí diría que personalmente me pasé la mayor parte de la carrera deprimida. Estuvo muy muy fuerte. Sí, muy pesado. Y ahora que comentas esta parte del contexto de conflicto en el que estudiaste, una carrera que se dedica a cuestionar, a entender, a pensar, a entender de dónde viene, ¿no? Sí. Y júntalo con el existencialismo, no inventes, qué fórmula. Sí. Ajá. Estaba pensando en la depresión desde una perspectiva cognitiva. Es un círculo, ¿no? Que más que un círculo es como una espiral, porque es una espiral descendente, sí, ¿no? Sí. Y cada vez va siendo más y más aguda y cada vez pues es un poquito más difícil salir porque hay que desbloquear varios niveles, ¿no? Entonces, desde la teoría cognitiva, la depresión comienza con una pérdida. Una pérdida puede ser de lo más material a lo más simbólico y imaginario, ¿no? O sea, de tu imaginario. Y a partir de esa pérdida, la elaboración de esa pérdida es la autocrítica, ¿no? Como el pensar, pues es que yo me pasé, o es que fue mi culpa, o es que yo soy una persona horrible, o soy irresponsable, o si yo no hubiera hecho eso, esto, ¿no? O sea, como de alguna manera explicar la pérdida autorreferencialmente, lleva después al pesimismo, ¿no? Sí. Como, bueno, claro, si yo soy, o si yo vivo en, porque también puede ser si yo soy pobre, ¿no? Si yo vivo en una familia violenta, si yo vivo en un entorno sin seguridad, etcétera, ¿para qué? ¿No? Esa es la voz del pesimismo. Sí. ¿Para qué? Total. ¿Para qué lo que sea, eh? Sí. Nómbralo. Y el pesimismo lleva obviamente a la desesperanza, ¿no? Pues, si para qué, si no le veo sentido, ¿no? Pues entonces no hay motivo, no hay propósito, no hay meta, no hay motivación, que son los cambios en la motivación, lo cual obviamente te lleva a cambios conductuales. Pues dejo de salir, dejo de hacer cosas, dejo de cuidarme, dejo de interesarme, porque no le veo sentido, ¿no? Porque ¿para qué si todo está tan feo, si no hay algo que se pueda hacer, etcétera? Sí. Y eso tiene efectos en el entorno. Me quedo sin amigos, me quedo sin dinero, repruebo mis materias, me siento peor porque no estoy haciendo algo respecto a la situación que me está quejando. Y eso implica más pérdida, ¿no? Sí. No solo perdí a mis amigos y perdí mi materia o lo que sea, también perdí en el núcleo de esta espiral están tus valores, ¿no? Entonces también perdiste tu libertad, o perdiste tu lealtad, ¿no? El valor de la lealtad con tus amigos, que es muy importante para ti. O hasta sientes que pierdes tu agencia también. Sí, claro, exacto.
entonces solamente se va agudizando y agudizando y agudizando, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene mucho sentido esto que nos comentas con esta conceptualización cognitiva, ¿no? Porque cómo ser optimista y darle un antídoto a ese pesimismo si tenemos un mundo que nos pinta un futuro como el que... Tan oscuro. Sí, realmente tan desesperanzador. Y además estudiando algo que te ayuda a tener una comprensión muy profunda de qué, por qué, cómo, ¿no? Completamente. Y que también ese es uno de los riesgos, y esto sí lo digo, sí desde una cuestión, digamos, teórica, por decirlo de alguna manera, pero también desde mi experiencia y desde quién soy yo. Y esto es bien peligroso, y si alguien que me está escuchando lo experimenta, cuidado. Te da herramientas para argumentar y racionalizar eso. De que digas, sí, porque así, así, así. Una vez escuché, no me acuerdo en dónde, pero me encantó esa frase porque en una serie que se llama Trabajo Incógnito, está en Netflix, véanla. Si les gusta el humor irónico, satírico, como a mí, cínico, porque yo soy un poco así también. Algo le dice a alguien a la protagonista, le dice, pero tú eres muy inteligente, ¿por qué tomas decisiones tan absurdas? Y ella dice, porque entre más inteligente eres, y digo, esa es una configuración que podríamos cambiar para los propósitos de esto, pero digamos, entre más herramientas tienes para intelectualizar, más puedes intelectualizar malas decisiones y más las puedes argumentar. Ándale. Ajá. Y siento que eso es algo que yo sí he experimentado y he vivido, porque claro que encuentras la manera, adquieres esas herramientas. Entonces es muy peligroso, pero creo que si realmente tienes ese sentido crítico, también tú sabes que estás haciendo eso. Claro. Claro, y tan solo, yo siempre le digo a mis consultantes cuando los cacho haciendo eso, como de convencerse a sí mismos de cosas, ¿no? De no, pues es que me trató mal, pero yo creo que no sé qué, y además, y se empiezan a hacer un discurso para convencerse. Claro. Es así de, chica, cuando te estás tratando de convencer de algo y tienes que hacer tanto esfuerzo en eso, es porque por algo necesitas convencerte, ¿no? No se siente honesto, no se siente... Pero totalmente, de hecho mi mamá bueno, yo estuve ahí también viendo y así, y mi mamá tuvo un proceso de darse cuenta, ya después muy grande, o sea, yo ya estaba grande, de 20 años, 19 años, de que ella racionalizaba sus emociones. Ay, ¿no? yo. Ajá. O así de que procesos relacionales, emocionales, lo que sea, los pasaba por el racionalizarlo, filtro, por el intelecto. Y ha sido también un camino, ¿no? Que ella ha tomado de ir, y también del acompañamiento terapéutico, de ir reconectando con esa parte emocional. Y ya, ¿no? Y creo que nos pasa mucho a las personas que tenemos esas herramientas. Yo me incluyo porque, de hecho, es uno de mis nuevos descubrimientos gracias a mi terapeuta, porque yo no sabía que hacía eso. O sea, porque tú me conoces, yo considero que soy alguien que sí es expresiva, afectiva, etcétera, pero creo que sí hay una parte de mí que cuando lo está viviendo se resiste y no se permite vivir ciertas cosas porque en mi racionalización de ellas es como de, es que yo no debería sentirme así porque así, 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 y me doy los argumentos y digo, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero una de mis grandes lecciones este año es que lo intelectual y lo emocional son dos campos que merecen el mismo espacio y la misma atención y no tienen por qué siempre empatar. Entonces, sí, para quien lo escuche y le resuene, chéquelo porque a veces no te das cuenta y no te das cuenta de cómo eso te afecta y qué costo emocional tiene para ti, el privarte de vivir eso. Claro, claro. Ay, qué fuerte. Bueno, y dentro de todo este camino con la filosofía, ¿cómo fue que comenzaste? Ahorita ya nos contaste como que tuviste maestros que los incentivaban a estar activos socialmente, que eran activistas, etcétera. Pero tú, ¿cómo iniciaste en el activismo? Pues mira, la neta, así como lo estaba explicando, me gustaría volver a conectar con esto que estaba diciendo, porque hasta aquí parece como de que si alguien estaba pensando estudiar filosofía va a decir, hombre, ¿para qué me meto en eso? Y me gustaría decir que
Sí estuve en lugares muy oscuros por darme cuenta de realmente cómo es el mundo. Yo llegué de 17 años apenas para cumplir 18 a Michoacán. Me di cuenta de que la realidad allá afuera era algo que era muy distinto a lo que yo vivía en Vallarta, básicamente. Entonces, aunque sí estuve en lugares muy oscuros y que mismas teorías, mismos textos filosóficos pudieron contribuir a llevarme ahí, también ahí empecé a encontrar, digamos, un motor para salir. Y eso se conecta justo con el tema del activismo, entonces voy a tratar como de explicar eso. Yo obviamente llegué a un pensamiento completamente nihilista, pero un nihilismo así pesimista, ¿no? De el mundo está podrido, no va a cambiar, la gente es mala, este mundo no es para personas como yo, no sé ni para qué estoy aquí, ya no quiero, ¿no? Así llegué de verdad a momentos extremadamente oscuros en los que me sentí terrible, crisis depresivas súper feas, pero dentro de mis lecturas también empecé a encontrar que había cosas que sí me daban un poco de paz, un poco de calma. Seguí por la línea del nihilismo, pero llegué eventualmente al nihilismo vitalista. Y el nihilismo vitalista habla de que no existe un sentido. O sea, el nihilismo en general es eso, es negar que existe un sentido dado a la vida, a la existencia, como lo quieras llamar, al mundo, al universo. El nihilismo pesimista es como de, pues no hay sentido y a la chingada, ¿no? Lo estoy simplificando un montón, pero ajá. Y el nihilismo vitalista es un poquito más conectado como al existencialismo francés de Sartre, por ejemplo, ¿no? Que para quien esté escuchando, si quiere leer de eso, lea el existencialismo es un humanismo, ese texto es maravilloso, es un texto muy esperanzador. Y fue de los primeros textos con los que yo sentí que conecté así, de una forma que dije, ¡ah! Esto es. Entre eso y que también leía Nietzsche, que Nietzsche tiene pues muchísimas ahí cosas muy interesantes, otras que dices, ay, qué pedo, pero básicamente llegué a esta idea de, sí, el sentido no existe, pero entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿y ahora qué? Y básicamente, ¿no? En el existencialismo de Sartre te dice, pues el sentido no existe, pero tú tienes agencia y tú tienes poder de decisión y tú puedes actuar a partir de esa decisión. Que Nietzsche también es un poco como de la voluntad de poder, de todas estas cuestiones, ¿no? Que aparte Nietzsche vivió enfermo y produjo una obra filosófica impresionante y dices, claro, este vato sabía lo que estaba diciendo, sí. Ajá, porque sí, se la pasó súper enfermo y súper mal toda su vida y sin embargo ahí está toda su chamba, ¿no? Entonces yo conecté mucho con esta idea y eso fue lo que me empezó a dar un poquitito de esperanza, porque yo me empecé a involucrar en el activismo justo por la desesperación de ver cómo era el mundo y las cosas culerísimas que estaban pasando, porque de verdad sí me tocaron cosas muy muy feas. La primera vez que a mí me tocó algo horrible fue que explotaron coches bomba enfrente de la universidad. No, yo no estaba en la universidad cuando eso pasó, pero vivía unas cuadras, cercaron toda la ciudad, quemaron carros por todos lados, mataron gente, o sea, estuvo horrible. Entonces, el impacto de todo eso, yo decía, es que urge desesperadamente un cambio. Entonces, yo empecé por ahí cuando empezó lo del movimiento de 132, el de Yo Soy 132. Por ahí fue como que medio empecé, luego entre gente de la universidad empezamos a hacer asambleas estudiantiles, etc. Y digamos que fue mi respuesta a esa desesperanza del mundo, porque también pues justo no lo veía con mis maestros que también estaban bien involucrados y un poco fue para aliviar esa angustia que yo tenía, porque sentía desesperadamente esta urgencia de el mundo tiene que cambiar y si no actuamos para que cambie, pues cómo, ¿no? Fue justo ya después de encontrar esta idea de claro, yo tengo un poder de decidir, tengo el poder de actuar, que también yo, como buena hija de mi facultad, soy relativista cultural, yo sé también que existen muchísimos contextos que nos limitan, no estoy diciendo que todo mundo tenga el mismo nivel de alcance y las mismas posibilidades de decidir, porque es una realidad que si yo tuviera que trabajar 14, 15 horas por día, pues chance la energía no me da, ¿no? Claro. Chance no me da ni siquiera para cuestionarme. Para pensarlo, claro. Ajá, pero
digamos que yo llegué a un punto en el que, como ya había perdido las creencias que tenía establecidas, desde los 15 años empecé a dudar de la religión, que era como mi certeza en ese momento, digamos, mi base moral estaba como sobre los valores religiosos que me habían enseñado. Yo ya había como roto con eso, había roto con muchas cosas, como que no tenía algo en qué creer. Y mi decisión o mi acto de fe fue, pues vivo en un mundo que está bien puteado, vivo en un mundo que tiene condicionamientos sociales súper duros, pero yo decido creer que tengo una capacidad de acción, aunque sea chiquita, aunque sea mínima. Y ese, digamos, fue mi acto de fe, que es el que me sostiene hasta el día de hoy. Ok, wow. El decidir creer eso, porque estoy consciente de que es una creencia también. Sí. Bien podríamos vivir en un mundo súper determinado y yo podría estar equivocada. Cosas que cualquier persona de filosofía te diría, pues puede que nada sea cierto. Claro, sí. Pero ese acto de fe fue lo que a mí me impulsó. Y de ahí dije, ok, voy a tratar de involucrarme directamente en cosas que me permitan contribuir, aunque sea tantito, a mejorar mi entorno. Claro que fue después de atravesar el sentir el peso del mundo sobre mis hombros, de decir es que creo que nunca voy a poder cambiar el mundo. Pasé, a lo largo de muchos años entendí que bastaba con incidir en mi entorno inmediato. Y que eso es mucho, ¿sabes? O sea, que eso es mucho, que hace tiempo yo tenía una conversación justo con este amigo filósofo, si está escuchando, saludos. Yo creo que él, no sé si él siga pensando así, yo creo que no, pero él me decía, pues es que sí, o sea, tú ayudas mujeres, ¿no? A salir de relaciones violentas y así, pero pues eso ¿qué? Eso no quita la violencia de género. Y yo, pues no, yo sé, pero esa mujer que salió de esa relación y ahora está trabajando y ahora tiene su ingreso y su independencia y su libertad, dime si eso no es valioso, ¿no? Claro. O sea, dime si no vale la pena hacer esos esfuerzos. Claro que sí. O sea, no cambias nada en el mundo tal vez, pero en la vida de esa persona cambió muchísimo. Sí, y no de manera inmediata, que eso es también otra cosa, ¿no? Yo antes me desesperaba mucho pensar en eso, es que el mundo nada más no cambia, pero a lo largo de mis estudios también adentrarme a este análisis cultural me hizo entender que la cultura es una cosa que casi se siente que tiene vida propia. Es una cosa que para mí, como yo lo veo y desde mi concepción de la cultura, siento que es una relación simbiótica. La cultura nos alimenta y nosotros también alimentamos a la cultura. Entonces, eso hace que todo proceso cultural sea extremadamente lento. O sea, la vida de un ser humano en promedio es nada comparada con la construcción cultural que ha edificado la humanidad a lo largo de todos los años. Entonces, pensándolo en esa escala, que también ahí tip que doy, que tal vez no tiene nada que ver, pero una cosa que a mí me da paz mental es, en la escala del universo no soy nada. Entonces, nada es tan importante. Pero bueno, a fin de la pausa, pensarlo en esos términos y pensar en yo tengo un tiempo determinado de vida, que quién sabe cuánto vaya a ser, a la actualidad va casi 33 años, no sé cuánto tiempo más me quede, pero en la escala de lo que ha edificado la humanidad es nada. Entonces, lo que yo pueda producir, tal vez yo no voy a ver los efectos a largo plazo de eso, pero pensemos, por ejemplo, en unas cuantas generaciones atrás, el tema del voto para las mujeres. Pensemos en el tema de la esclavitud. Todas estas cuestiones que ahora lo pensamos y decimos, es que es descabellado, ¿qué pedo con eso? Y sin embargo fue una realidad y en su momento te aseguro que hubo gente luchando por eso y les decían lo mismo. Alguien en algún momento me dijo güey, ¿para qué tanto pinche esfuerzo? Tú no vas a vivir para ver el mundo que tú quieres ver. Y hay un verso de Benedetti que a mí me encanta, que describe cómo me siento respecto a eso, y que lo pienso claro ahora desde la perspectiva de que soy tía, ¿no? Y que tengo infancias que me importan y etcétera. Y el verso dice, tengo un mañana que es mío y un mañana que es de todos. El mío acaba mañana, pero sobrevive el otro. Está bien precioso, ¿verdad? Me lo quiero tatuar. Ese es como en resumen el por qué hago yo las cosas. Porque claro, también hay que decirlo, ¿no? Hay una conciencia de mí más allá de mí. Hay una conciencia del nosotros, diría yo. Más que el de mí, más allá de mí. Hay una conciencia del nosotros. Sí, claro. Recuerdo un texto de Ulrich Beck
que se llama, de un libro que se llama Los hijos de la libertad. Léanse ese libro, es una perspectiva sociológica muy esperanzadora. Ay, qué bonito. De cosas que sí podemos hacer, de lo que está en nuestra generación y en las que vienen para cambiar el mundo. Es maravilloso. Y uno de los ejemplos que ponía era el divorcio, ¿no? Uh-huh. Y dice, resulta que pues el divorcio era muy impensable Claro. hace no tanto tiempo. Ay, sí. Pero resulta que el deseo de las personas por separarse de su pareja, que es algo muy subjetivo, muy interno, muy privado, muy íntimo, fue tan grande y tan demandado que el Estado tuvo que acomodar sus políticas de control poblacional para poder darles eso a las personas, ¿no? Sí. Y ahí el deseo masivo colectivo tuvo una influencia en una transformación social muy importante, ¿no? Y a mí me encanta ese ejemplo. Sí. Bueno, ahorita, Jess, ¿cómo describirías tú el activismo o el espacio que más estás ocupando? Pues bueno, yo la verdad, si bien empecé directamente en temas políticos, y por política me refiero a todas estas cuestiones de la violencia que se vivía, cuestiones de gobernación, o sea, yo llegué a estar en protestas dentro del Congreso del Estado de Michoacán para exigir cambios de ley por cuestiones ambientales. Eventualmente también pasé un rato por activismo feminista, me empecé a involucrar con grupos de mujeres. Actualmente yo tengo una postura en la que me estoy replanteando si me considero feminista. Creo que me considero en este momento más bien antipatriarcal, porque el feminismo, pues bueno, ha tomado muchísimas vertientes, hay algunas con las que yo no resueno tanto y que tengo una perspectiva muy crítica, particularmente pues las transfóbicas, las transexcluyentes, etcétera. Que es sumamente blanco, es sumamente privilegiado, Sí. es sumamente eurocentrista. Total, entonces empecé por ahí, pero yo eventualmente llegué a el tema de la salud sexual y llegué al tema de la diversidad sexual, también obviamente siendo un tema que a mí me atraviesa. Yo, gracias también a lecturas de la universidad, entendí por fin mi orientación. Entender mi identidad es algo que pues es un proceso constante. Yo no tengo ahorita, digamos, como un nombre que yo te pudiera decir de mi identidad de género. O sea, por ciertas cuestiones yo me enuncio casi siempre en femenino. También realmente me siento bien con cualquier pronombre, pero hace poquito leí un libro, bueno, lo empecé, no lo he terminado, que se llama Pensamiento monogámico, terror poliamoroso, de Brigitte Vasallo. Ajá. Y casi al inicio ella tiene un apartadito que se llama femenino honorífico y habla de cómo va a enunciar en femenino por una cuestión de honrar eso que ha sido invisibilizado, y por invisibilizado y lo femenino ni siquiera me refiero solo a las mujeres, me refiero a las feminidades, ¿sabes? No hablo de mujeres cis, hablo de todas esas feminidades que históricamente han sido pues invisibilizadas. Entonces, por una cuestión de visibilización tiendo más a enunciarme en femenino, y por costumbre también. Pero yo siempre he sabido que soy alguien que no está de acuerdo con el binarismo de género. En su momento yo no tenía las palabras para enunciarlo así, pero yo decía, ¿por qué chingados esperan eso de mí? Solo porque tengo este físico, ¿no? Porque soy disque mujer. O sea, no. Y me lo mencionaban en la prepa, tenía amigos que me decían, tú eres un vato más, a ti nada más te falta el pito y cosas así. Y yo jugaba mucho con eso y decía, sí tengo, ¿lo quieres ver? Y cosas así. Como que siempre me rebelé mucho contra eso. Y también desde muy chica tenía la conciencia de que las mujeres me atraían. Entonces fue todo un proceso, gracias a que empecé a leer feminismo, llegué a teoría de género, por teoría de género llegué a teoría queer, etc. Entonces llego en un momento en el que empiezo a leer los diferentes espectros de orientaciones, y ahí descubro la palabra pansexual, ¿no? Y dije, ¡ah! ¡Eso! Esto. Ajá, porque a mí me hacía mucho ruido la palabra bisexual y yo no sabía por qué. Yo decía, es que hay algo que no, o sea, sé que es como lo que más se acerca, pero no lo sé.
Entonces, entre eso y también que agarré la conciencia de nadie tiene educación sexual, tengo que hacerme pruebas de todo porque no tengo educación. Ahí pasé sustos, etcétera, me hice pruebas, terminé llegando a Capacits en Michoacán, me atendieron muy bien y yo dije, estaba completamente desinformada y esto es un área que neta necesita un chingo de atención. Okay. Y allí como que a mí me nació de verdad unas ganas de hacer por otras personas lo que hizo por mí la gente de Capacits cuando llegué toda asustada de hágame una prueba de VIH porque siento que ya me voy a morir. Sí. Y que pues no, o sea, yo iba completamente desinformada, ni siquiera sabía bien realmente pues nada y claro, no, era un producto de la educación, disque educación sexual que nos dan desde gobernación basada en el miedo. Sí, totalmente, muy entonces, moralina. Sí, justo, ahorita creo que mi activismo se ha ido mucho más hacia ese lado. Todavía sigo teniendo como mi parte de crítica política muy recia, estoy súper comprometida con eso. Pero sí, mi actuar, digamos, y mis conocimientos que he adquirido se han orientado mucho más al tema de la salud sexual, la prevención, y eso eventualmente me llevó también al tema de la construcción de comunidad, porque me di cuenta de que la salud sexual es algo súper estigmatizado, y más porque yo empecé gracias a una asociación LGBT que me abrió las puertas a encontrar también a mi comunidad. Y el ver lo sola que se puede sentir la gente, porque además viene con el estigma probablemente de que en su familia, bueno, todavía existen estas nociones del VIH es de jotos y estas tonterías, ¿no? que la gente dice. Sí. El ver cómo estas personas muchísimas veces no tienen una red de apoyo y también el presenciar lo que una red de apoyo puede hacer por alguien. Si yo ya traía esta conciencia de quiero hacer un cambio, tal vez que yo no vaya a ver, pero para futuras generaciones, para que el mundo sea menos hostil para los que vienen, les que vienen, el presenciar eso, y si ya traía yo la conciencia del nosotros, ahí fue cuando empezó todavía a consolidarse más, a amarrar, digamos. Sí, a solidificarse, ¿no? A integrarlo más. Total. Ahora, bueno, Jess es, voy a decir esto, es una opinión, pero Jess es una figura pública. Sí, o sea, y creo que justo, o sea, no es como que seas así una locutora de la tele, ¿no? No me refiero a ese tipo de figura, pero sí creo que este esfuerzo y este trabajo constante que has hecho muy activo de tu interés y de tus ganas de construir esa comunidad, la gente pues lo nota, ¿no? Y pues Jess es muy querida, obviamente, porque es muy bella persona, pero sí, gracias. También haces un trabajo muy activo por construir y sostener una comunidad, porque las comunidades todos decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Claro! Tener una comunidad. Bien fácil hablarlo. Y piensas que vas a llegar a una casa y te van a recibir con los brazos abiertos y te van a decir así como, ¡ay, bienvenida! Ajá, y que todo va a ser flores y colores y arcoíris. Claro, o sea, y es mucha talacha y es mucho construir y tener conflictos y navegar el conflicto. Justo. Y saber que hay algo por lo cual vale la pena resolver esto y encontrar los acuerdos, porque también en una comunidad hay que tener presente que todos tenemos la agencia y nuestras propias agendas y todo, y qué es eso que nos identifica, con lo cual nos unificamos, ¿no? Totalmente. Sí, y bueno, este tema de la diversidad es muy enriquecedor. Yo digo que la diversidad ahorita está como mucho en perspectiva la diversidad de género, ¿no? La diversidad sexogenérica. Pero yo creo que la diversidad es un paradigma. O sea, de pasar de ver blanco y negro a ver todo un espectro de colores, claro. No solo en el sexo-género, sino en todo, ¿no? O sea, imagínate que todos pensáramos que eso, así, con diversidad, ¿no? Con perspectiva de diversidad. O sea, el mundo sería de verdad otro. Y bueno, entre todas estas comunidades a las que te has integrado y en las cuales estás activa, una que me gusta mucho y que yo conocí gracias a ti fue la del ballroom.
Ay, sí. Bueno, cuéntanos un poquito de eso, tanto de la cultura ballroom y de específicamente lo que tú haces, que tú impartes aquí, que es el Sex Siren. Sí, pues yo conocí el ballroom un poco por accidente también. Ha habido grandes y gratos accidentes en mi vida, como estudiar filosofía y también conocer el ballroom, creo que es uno de ellos. Porque pues estaba trabajando para esta asociación y con Alfredo Soria, que tú conoces a Alfredo, Alfredo concibió un festival que fuese más diverso porque Pride aquí en Vallarta hasta hace algunos años estaba completamente blanqueado, muy inaccesible para la comunidad local, era otra cosa. Ahorita ya está evolucionando y ahorita para allá vamos porque tiene mucho que ver también justo con el ballroom y etcétera. Y pues con Alfredo, la verdad yo sí me atrevo a decirlo, Alfredo es un factor influyente en estos cambios que ha habido y entre otras personas, ¿no? Ha sido un esfuerzo justo comunitario. Pero gracias a ese festival que Alfredo concibió buscando traer algo para el gran espectro, porque el Pride estaba muy enfocado supuestamente en la comunidad LGBTI+, y se veía mucho que estaba enfocado en la G. Entonces Alfredo se cuestionó, ¿qué onda, no? ¿Dónde está el contenido y las actividades para las demás personas que también conforman esta población, ¿no? Y entre las múltiples cosas que trajo una casa ballroom de Guadalajara, Kiki House of Minerva, para este festival, para acercar un poquito lo que es la cultura ballroom a Vallarta. Rapidísimo, para no entretenernos en eso, pero para quien nos escuche y que diga, pues qué chingados es el ballroom, es una cultura que surge de comunidades LGBTIQ+, en Nueva York, por ahí de los 60, 70, con raíces todavía un poquito más hacia atrás, pero principalmente por disidencias afrodescendientes y latinas, que por la marginación que vivían se ven en la necesidad de empezar a formar pues redes de apoyo, básicamente. Las casas, como yo decía, pues Kiki House of Minerva, las casas, las houses, empezaron siendo tal cual techos para personas cuyas familias les expulsaban. Que si a ti te corrían, yo te podía decir vente a mi casa y tú y yo a lo mejor podíamos tener esa dinámica de hermanas. Y empezaron a formar estas familias elegidas, dentro de eso empiezan a haber múltiples expresiones artísticas que también tienen que ver con él. A mí me dijeron que yo no puedo ser eso, que yo no puedo ser una modelo de pasarela, pero te voy a demostrar que sí. A mí me dijeron que yo no puedo ser bailarín, te puedo demostrar que sí. Entonces empiezan a surgir estas expresiones que van justo de moda, pasarela, performance y danza. Y pues bueno, creció hasta el día de hoy, se expandió fuera de Estados Unidos, ahora está básicamente en todo el mundo y pues bueno, Vallarta no es la excepción. Entonces trae Alfredo a Kiki House of Minerva para ese festival y en ese momento, tras que aparecen las Kiki House of Paradise, que no sabíamos de su existencia en ese momento, y si escuchan, saludos hermanas. Y fue cuando nos enteramos que había una casa ballroom haciendo cosas desde mucho antes aquí en Vallarta. Y ellas fueron las pioneras aquí en Vallarta. Ellas iniciaron. A mí la verdad es que en el momento en el que vi toda la espectacularidad que es el ballroom, yo me enamoré. Y particularmente cuando vi el Sex Siren, que es un tipo de performance que para mí personalmente y desde mi visión del Sex Siren es un camino de autoconocimiento, de reconocimiento, de entendimiento. Es ir hacia adentro y entender qué es lo erótico para mí, qué es la sexualidad, cómo vivo yo esa sexualidad, cómo es mi sensualidad, independientemente de mi tipo de cuerpo, de cómo es mi cara, de mi edad, independientemente de todos esos factores físicos, es volver a la experiencia sensorial del erotismo y compartirla por medio de un performance. Entonces, cuando yo vi eso, si de por sí yo ya tenía toda una búsqueda respecto a la sexualidad, una reconciliación constante que yo considero que hasta el día de hoy sigo viviendo, cuando yo vi eso, yo me impacté y dije, ojalá yo algún día pudiera hacer eso. Pero yo, claro, enunciándolo desde es que eso es para ellas que son fabulosas, no para mí. En ese momento yo lo sentí así. Entonces, ese fue mi primer contacto con el Sex Siren.
Después, justo porque estaba trabajando en esta asociación, pues conocí a drag queens, conocí a más gente de la comunidad ballroom, empecé a tener mucho más contacto con estas personas, primero por una cuestión laboral, pero eventualmente nuestra relación empezó a evolucionar y se convirtió en una amistad. Y no sé cómo ni por qué, en un momento yo quise explorar eso. Recuerdo que algo que sí tenía claro desde antes era que me interesa el mundo del BDSM. Entonces, como me interesaba eso, en algún momento en Instagram mi algoritmo me mandó ahí una publicidad de un taller que se llamaba Dominatrix 101, los básicos de la dominatriz. Entonces yo dije, y en ese momento yo no sabía quién era ella, pero ella es una pionera del ballroom mexicano, justo es una pionera de Sex Siren. La acaban de nombrar leyenda del Sex Siren mexicano. Ya sé quién. Marian Rocha, Marian 007, bueno, Marian 007 Punk, porque también tiene su casa. Y ella daba ese taller, y yo tomé ese taller. Entonces, digamos que ahí me permití explorar algo más, tal vez no el Sex Siren, pero como esta energía de la dominatriz, el erotismo, desde una perspectiva también muy crítica, porque Marian tiene eso, que también te da esta parte teórica y te comparte esa información, y eso es algo muy chido porque te nutre un montón. Entonces, después vi que iba a dar un taller de Sex Siren en línea, y una parte de mí dijo, es que yo quiero. No me acuerdo cómo fue que me decidí, pero el caso es que me decidí, me inscribí, conocí personas súper chidas. Claro que la primera vez que lo intenté no me salió, porque en mi cabeza estaba, me veo ridícula, yo no soy sensual, es que no. Pero Marian y mis compañeros de ese taller generaron una atmósfera que se sentía tan como un espacio seguro, que eso a mí me permitió dejar de juzgarme y dejar de pensarme desde el me veo ridícula y no lo voy a hacer. Y en el momento en el que yo abandoné ese juicio, pude conectar con esa energía, que yo estoy convencida, cualquier persona que quiera puede hacer Sex Siren, sin importar nada, porque esa energía nos habita. Y tiene que ver con conectar con mi cuerpo, con conectar con su capacidad sensorial, con su erotismo, con todo esto, ¿no? Y va muy de la mano con justo la construcción de espacios seguros, porque tú no puedes hacer eso en un espacio que no es seguro. Claro. Sí, de hecho, la primera vez que yo fui a un ball, me encantó que en la categoría de Sex Siren, el 90% eran mujeres cis, ¿no? Sí, tal vez estoy misgendereando, pero dije, claro, porque este es un espacio totalmente seguro en donde pueden justo explorar esta sensualidad, su cuerpo, su corporalidad, su erotismo, sin ser objetivizadas, o sea, sin ser cosificadas, ¿no? Claro, totalmente. Sería muy, muy diferente, y quiero ver ahí cuántas se inscribirían en un sport bar para bailar en la barra lleno de vatos. O sea, no, exacto. Claro. Y no por nada en contra de los hombres cis, heterosexuales. Pero bueno, hay fama. Por algo. Sí. Y fíjate que me parece bien importante la integración del cuerpo al activismo, o sea, al movimiento, a la comunidad. Y creo que justo específicamente, ¿no? En la identidad, en la existencia, en la ontología, o sea, el cuerpo es importantísimo, integrar el cuerpo. Totalmente. Yo eso lo descubrí, yo lo conocí en la improvisación. Que así para mí yo siempre digo esto, ¿no? Para mí la improvisación es la sagrada trinidad de cuerpo, voz e ideas. ¿No? O sea, es maravillosa la impro. Y justo el integrar el cuerpo, o sea, que el cuerpo no es una entidad aparte, que todo lo que eres y habitas también es en el cuerpo, ¿no? Totalmente. O sea, tú eres el cuerpo, un cuerpo. Y creo que para esta parte de la identidad de género, de
las disidencias sexuales, claro que se hace desde el cuerpo. Sí, y es que además también creo que hablando de el tema de la disidencia, el pertenecer a una disidencia es vivir en una sociedad que te niega el derecho a muchas cosas, empezando por habitar cómodamente tu cuerpo, por la expresión de género que puedas tener. Entonces, creo que el tener estas posibilidades, estos espacios que te permitan regresar a tu cuerpo, para mí, la verdad, y sin exagerar, es algo sagrado para mí. Yo tengo de verdad un compromiso bien fuerte con el tema del sex siren, porque cuando yo tomé esa sesión con Marianne, descubrí algo y encontré algo, y eventualmente entendí que encontré un camino para regresar a mí. Y después hubo un ball y mis hermanas las Paradise me animaron un montón a que lo caminara por primera vez, sex siren, estuvo bien chido. Yo fui a verte. Sí, amé la experiencia. Y después dije, qué lástima que no haya alguien aquí en Vallarta que haga prácticas presenciales, que todo lo tengo que buscar en línea, que siempre tengo que estar buscando recursos fuera. Y eso me llevó a cuestionarme, ¿no? ¿Qué tal si empiezo a hacer prácticas? Pero yo me sentía muy insegura en general, siempre he lidiado mucho con la inseguridad y dije, es que yo la neta apenas voy iniciando, yo no tengo herramientas, yo encontré miles de excusas para decir que no. Y eventualmente dije, mira, puedes esperarte a que alguien llegue o puedes hacerlo tú sabiendo que tal vez no tienes la experiencia todavía, que no tienes las herramientas, pero esforzándote para adquirirlas. Ya tienes esto que aprendiste con Marianne, ya tienes la experiencia de que caminaste, tienes también, confía en que has llevado una exploración de la sexualidad en la literatura, en la escritura, en un montón de otras expresiones, por decirlo de alguna manera. Inténtalo, total, ¿qué puede pasar? Y eso fue hace 1 año y medio. Ay, y wow, ya llevamos como 1 año y medio siendo súper constantes. Estoy muy orgullosa también de mis sirenas, mis sirenes, mis tritones que van a las prácticas, que están súper comprometidas, que cada semana están ahí dándolo todo porque han avanzado un montón, pero sobre todo creo que hemos logrado construir un espacio seguro y un espacio de sanación, porque verdaderamente ahí hemos explorado cosas tan íntimas, tan dolorosas, hemos hablado de traumas que tienen que ver con experiencias sexuales desagradables, con abuso, con el dolor de que nuestro cuerpo fuese juzgado, criticado, todos esos estigmas que te cargan, y particularmente cuando eres una disidencia, todo eso tú lo llevas y lo cargas y habitas tu cuerpo desde ahí. Entonces, encontrar las formas de sanar eso, de hacer esta sublimación, si lo quieres llamar así, esta catarsis, es increíble. Se comparte una intimidad tan profunda. Yo me siento muy conectada a las personas con las que practico sex siren porque conocen tanto de mí, yo conozco tanto de ellas. Es un vulnerarte que va más allá de quitarte la ropa, porque también para quien esté escuchando el sex siren, para hacer sex siren ni siquiera te tienes que desnudar, no lo tienes que hacer. Entonces yo me doy cuenta ahora, gracias a mis procesos terapéuticos y a lo que hablábamos casi al inicio, de que de repente intelectualizo muchas cosas y no me permito sentir, que por algo yo conecté tanto con el sex siren, también con el shake, que es una categoría que tiene que ver con honrar estas danzas que van de movimiento pélvico, de cadera, y que también tienen una carga, pues un cierto estigma, ¿no? La gente luego lo ve y dice de, ay, ¿eso qué? Mover el culo no tiene chiste, pero también es poner el cuerpo en algo muy señalado. Se me hace también algo muy valiente, así el twerk, todas estas danzas se me hacen algo súper valiente, pero ya pensando en mí, por ejemplo, en por qué yo llegué a esto, ahora sé que yo estaba buscando, tal vez a tientas, a ciegas, con la intuición por medio de mi subconsciente, no lo sé, cómo habitar esta carne de una manera más pacífica. Me encanta. Más reconciliada. Claro. Reapropiarte de tu piel, de tu cuerpo. Realmente yo siento que el sex siren, y se lo he dicho a la gente que va conmigo, a mí me regresó un poder que yo no sabía que era mío. Y que no sabía que estaba buscando y que estaba necesitando. Y cualquier persona lo puede hacer. Lo he visto en mis bebés que van. He visto cómo han crecido, porque lo que pasa en sex siren no se queda nada más en el salón en el que practicamos ni en la pista del bol.
te lo llevas Sí. al mundo exterior, Sí, a sí. todos los aspectos de tu vida. Claro, es un proceso también interno, pues, o Ujú. sea, de integrar cosas. Sí, no, es Total y maravilloso. absolutamente. Sí. Yo tengo una fantasía de hacer pero no me animo, ¿sabes por qué? Porque como que me da miedo encontrarme, ya sea en las clases o en los shows, a personas ¿Pacientes? que toman terapia conmigo. Sí, es de, no voy a encuerarme. Ajá, eso la verdad sí todavía tengo ahí como una barrera con ciertas cosas, pero tengo una fantasía de hacer un performance de el momento de máxima sensualidad para mí, es el momento en el que nadie te ve. O sea, es el momento en el que llegas y tú estás así, te bañas y Claro. disfrutas, estás escuchando musiquita y así. O sea, para mí ese Sí. es mi hit, mi top. de Porque al sensualidad. final el erotismo es sentir. Y puedes sentir hasta con el cafecito que nos acabamos de tomar. Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Sí, sí, me encanta, me encanta. Ay, pues ojalá algún día te animes y si algún día quieres una práctica nada más tú y yo para no arriesgarte a que te vea alguien de tus consultantes, ya sabes. Gracias, muchas gracias. Oye, Jess, bueno, me gustaría que nos dijeras después para poner aquí en la descripción todos estos proyectos de los cuales nos has estado hablando. Sí, sí. Ujú. Y como última pregunta para cerrar, ¿qué has aprendido también en tu vida que podrías compartirlo con todo el mundo? En mi vida que podría compartir con todo el mundo, pues yo creo que la importancia de la comunidad, la importancia de crear lazos, como bien lo decías, crear comunidad es un trabajo continuo, porque suena bien bonito y sé que mucha gente lo habla desde una ingenuidad medio romantizada, pero yo lo que siempre le digo a la gente es, construir comunidad es una chamba, cuesta, y te va a costar también introspección, porque construir comunidad no es nada más hacia afuera, es también analizarme yo. No sabes cuántas veces yo me he cuestionado actitudes, acciones, pensamientos, porque no es, o sea, es muy fácil decir, todo el mundo tenemos derecho a habitar estos espacios y que luego llegue una persona que no te cae bien. Es muy fácil decirlo, pero cuando te enfrentas a esta posibilidad de voy a tener que convivir con alguien con quien tal vez tuve un conflicto, con quien tuve un roce, y no engancharte con eso, encontrar las maneras de gestionarlo para que exista una convivencia sana, sin que eso implique que sean amigues, ¿sabes? Porque para habitar una comunidad, y esto es algo que sí me gustaría como decir y hacer hincapié, no necesitamos ser amigues todes, no necesitamos amar a todo mundo, no necesitamos ni llevarnos bien, necesitamos respetarnos y tener mecanismos de gestión del conflicto. Y para eso se ocupa mucha capacidad de introspección, mucho trabajo personal. Si están sus posibilidades, vayan a terapia, porque ir a terapia creo que es de las mejores herramientas para construir comunidad. Porque de verdad, cuando tú construyes comunidad, tu vida empieza a ser bien diferente. Para mí, algo que me ha sostenido y que lo he compartido con mi gente es justo el tener este soporte de una red de personas que yo sé que si me va mal van a estar ahí para mí. Independientemente de si no me conocen tanto, porque eso ha sucedido, eventos de recaudación de fondos, si alguien tiene temas de salud, a veces no conocemos tanto a la otra persona, pero decimos, la hermana, la hermane, el hermano nos necesita y cualquiera podríamos pasar por eso, así que vamos a hacer este esfuerzo en conjunto. Entonces creo que eso es lo que yo he aprendido y que me da sentido incluso la construcción de comunidad, porque es muy complejo, es difícil, es mucha chamba, es emocionalmente pesado a veces, pero la recompensa que viene con ello es invaluable. Si yo la verdad no lo cambio por nada. Me encanta, Por nada. me encanta. Muchas gracias, Jess. Gracias por tu tiempo y por abrirnos Ay. toda esta historia, me encanta. ¿Lo logramos? Muy bien. Ay, Jess, gracias muchas a ti por la gracias. invitación. Me encantan tus proyectos, la verdad. Muchas gracias. Estamos en contacto y Sí. adiós. Adiós. Alternatus Metamorphosis.